buena noticia. Gracias, chicos. Vamos a disfrutar de la cultura de las navatas porque ha sido declarada bien de interés cultural y para celebrarlo vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados que representan las 3 asociaciones de navateros que hay en Aragón. Vamos a dar la bienvenida a Joaquín Irigoyen, de la Asociación de Navateros del Socarrás. Bienvenido. Gracias. También está con nosotros Pedro Borao, de la Asociación de Navateros de la Galliguera. Y a su lado, Enrique Climente, Asociación de Navateros de la Valdecho. Buenas. A los 3, lo primero, enhorabuena, ¿no? Gracias. Satisfechos, contentos, orgullosos. Contarnos, Joaquín. Bueno, pues yo creo que es un poco el reconocimiento a una tradición cultural importante que corría un poco el riesgo de desaparecer, ¿no? Y yo creo que las asociaciones de navateros un poco lo que hemos hecho es mantener eso y que ahora la gente pueda observar, aunque sea, digamos, en una foto un poco en sepia, porque no, aunque sea una vez al año o 3 veces al año, pues algo que antes era relativamente habitual y algo de lo que la gente vivía y comía con ello, ¿no? Claro. Y todo eso rodeaba una cultura que afortunadamente podemos conservar. Pero acabas de decir algo de lo que la gente vivía y a mí me gustaría que intentáramos recordarle un poquito al espectador qué es esto del mundo de las navatas, porque si no se puede quedar en una estampa, como decíamos, un tanto peculiar, pero que detrás tiene toda una forma de vida, ¿verdad? Contad, quien quiera de los dos. Bueno, pues era una forma de vida, sí. Era un trabajo de la gente, no solamente del momento en que bajaban, sino de todo el año. Normalmente solían ser los mismos que cortaban la madera, la arreglaban y luego, pues bueno, vivían de eso. La bajaban por los ríos, la iban vendiendo. Conforme llegaban los ríos grandes al Ebro iban agarrando más navatas, más trampos. Y bueno, y si no las vendían, pues llegaban incluso hasta Tarragona, porque la idea era que obviamente no había las infraestructuras que hay hoy y se llevaba la madera por los ríos. Está claro. Y luego los navateros iban encima. Exacto. Encima de esos maderos. ¿Y esos maderos iban unidos de alguna manera? Unidos, iban todos atados con sarga. Sarga es un vegetal de que se cría en las orillas de los ríos. Sí. Entonces eso pues se transforma, se corta en varas largas, se rompe la fibra y con esto dejamos pues la vara de vegetal pues flexible como si fuera la soga. Entonces con eso pues se ataba, ayudado a otros maderos, pues entre unos maderos y otros. Con eso pues conseguían pues que atar las navatas y claro que no se soltaran. Me hace mucha gracia porque en una de las navatas habéis puesto un jamón. Sí. Bueno, que no falte la comida, ¿verdad? Para los navateros. Llevaban la comida y toda la ropa seca y todas las cosas que les tienen en contacto con claro. Ahí está el jamón. Que era arriesgado. Mucho. ¿Sí era arriesgado? Sí, era arriesgado porque había sitios, más que nada, ¿no? Con las piedras, porque había piedras y encuentros y hay que estar siempre vigilando para que no se enganchen, porque te podían volcar la navata y porque yo no sé si es verdad, pero dicen que había navateros antes que no sabían nadar. Es decir, que personas que estaban en contacto con el mundo, con el ámbito acuático constantemente. Y ahora las mitades tampoco, ¿eh? Y ahora tampoco todavía. Lo procuras no caerte y ir encima y ir para adelante. ¿Cómo se consigue, lo decía Joaquín, mantener viva, ¿no?, a día de hoy esta tradición y que no se pierda? ¿Cómo habéis luchado? Contadnos. Bueno, pues es difícil. Lo primero, pues bueno, sin medios, sin ningún tipo de ayuda muchas veces. Y bueno, pues con muchas horas y nadando mucho, mirando mucho y bueno, y sobre todo muchas ganas. Se suelen celebrar encuentros, ¿no?, también de navateros. Sí, normalmente cada asociación hace un descenso al año y hay también encuentros internacionales, normalmente una vez al año. Este año, por ejemplo, es Checoslovaquia, porque asociaciones de estas hay en todos los países europeos, en los que había madera y ríos, pues había navatas más o menos parecidas. Y cada año se va a un sitio, nosotros solemos ir representando Aragón, y bueno, pues de España están también los catalanes, los navarros, solemos ir juntos. Bueno, son esas jornadas divertidas e interesantes. Eso es lo que te iba a preguntar, divertidas, porque yo estoy viendo esas imágenes en las que van los navateros sobre los troncos. Yo supongo que se tiene que generar un buen ambiente entre lo que son los integrantes de una navata, una especie de familiaridad, de grupo de amigos, ¿o no? Sí, no, está claro. Sobre todo mucho compañerismo, son ratos pues de mucho trabajo, mucha tensión también. Hay que estar en lo que hay que estar y pues sí, tienes que compaginar muy bien unos y otros. Bien de interés cultural, el próximo reto, ¿hay algo más?
Bueno, siempre hay que estar ahí un poco, ¿no? En el candelabro que decía esta. Pues tenemos un reto muy importante, que es que la UNESCO lo declare Patrimonio de la Humanidad. Eso lo estamos haciendo la Asociación Internacional, en el que hay pues como 40 asociaciones de diferentes países, de una veintena de países, y bueno, estamos un poco peleando por ello. Esto puede ser un primer paso. También estamos intentando que se considere fiesta de interés turístico, en fin, siempre procurando un poco pues llamar la atención sobre un tema para que eso a su vez repercuta en poder conseguir apoyos, en dar publicidad para que la gente venga a estas jornadas que hacemos en los 3 sitios de Aragón, porque verán, aparte de pasarlo bien, porque siempre suele haber pues actuaciones musicales o cosas un poco tradicionales, pues que pueden ver cómo, no solo cómo se baja, sino cómo se hace, que es quizás tan interesante, ¿verdad? Joaquín, Pedro, Enrique, muchísimas gracias, Navateros de Aragón, por habernos acompañado hoy. Enhorabuena. Navateros de Aragón, sí señor, muchas gracias. Gracias, chicos. Y vamos a saludar ya a Alba Jimena, nuestra